Mira, ya apareció nuestra diapositiva. Entonces vamos a ver. Dice, semana número 18, contaminación ambiental. ¿Ah? Vamos, el ambiente. ¿Qué cosa es el ambiente? El ambiente, acá está, el ambiente, es todo lo que nos rodea. Son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Acá tenemos la ciudad, un mundo de concreto, de color gris, el campo, verde, la naturaleza, el agua, los árboles, la montaña, el cielo azul. Bien, entonces, ambiente es todo lo que nos rodea, acá ponemos, es todo lo que nos rodea. Son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Ecosistema, eco. Es un conjunto de seres vivos, biocenosis, integrado a su ambiente, biotopo, en perfecto equilibrio, determinando así un sistema más o menos estable, como resultado de la interdependencia entre ambos. Y acá está, mira, el ecosistema tiene al biotopo y tiene a la biocenosis. El biotopo es el medio y factores físicos, químicos, ambientales. La biocenosis es el conjunto de población de seres vivos y sus relaciones, ¿no? Acá tenemos los conejitos, las plantas, pues, ¿no? Y cómo se relacionan. Nuevamente, ecosistemas. En los ecosistemas es un conjunto de seres vivos, biocenosis, integrado a su ambiente, biotopo, en perfecto equilibrio, ¿no? Entonces, el ecosistema se encuentra en equilibrio, ¿no? Podríamos relacionar con la palabra equilibrio. Determinando así un sistema más o menos estable como resultado de la interdependencia entre ambos. Ecosistema formado por biotopo y biocenosis. Y ellos se relacionan, ¿no? Hay relación del biotopo con la biocenosis y la biocenosis con el biotopo. Seguimos. Factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los que tienen vida. Por ejemplo, las plantas, los animales, las bacterias. Y los factores abióticos sería el suelo, las rocas, la arena, el aire, el agua, la tierra, la temperatura, la luz. Entonces son factores abióticos, sin vida. Y acá nos han puesto una información adicional. Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse. Y acá dice, determinan los factores abióticos, los que no tienen vida, determinan el aspecto físico que habitan los factores bióticos. ¿No? Ahí tenemos, entonces, los factores abióticos significan los que no tienen vida, sin vida. Y los factores bióticos son los que tienen vida, con vida. Ecología, ecología. ¿Qué cosa es la ecología? Proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa conocimiento. Es una ciencia moderna que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos. ¿Ya? Busquemos alternativas, ¿no?, a nuestras fuentes de energía. Primera pregunta de la separata. Mira, ya tenemos nuestra primera pregunta. Dice acá, la palabra ecología proviene de los vocablos griegos oikos, casa, y logos, estudio. Es decir, es el estudio de los organismos y su interacción con el ambiente en el que habitan y en el que desempeñan todas sus funciones vitales. Dicha interacción se denomina ecosistema. Al respecto indica las proporciones incorrectas. 1. Un arrecife y una pecera son un ecosistema natural y artificial respectivamente. 2. Las sales, el oxígeno disuelto y el zooplancton son componentes abióticos. 3. En un ecosistema hay un constante intercambio de energía.
Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué marcarías? Vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Has marcado la A, la B, la C y la D. Veamos. Analicemos esta pregunta. Dice un arrecife de coral, ¿no? Un arrecife en el mar. ¿Es un ecosistema natural? Sí. Claro, pues, un arrecife. No sé si has visto la película de Nemo. Nemo está en un arrecife, ¿no? Entonces, el arrecife es un ecosistema natural. Y una pecera es un ecosistema artificial, pues, ¿no? Esto de acá sería verdadero. Verdadero. Acá está. Verdadero. Entonces, la primera sería verdadera. Dos, las sales, el oxígeno disuelto y el zooplancton son componentes abióticos. Recuerda que abiótico significa sin vida. Las sales, bueno, es abiótico, sí. El oxígeno disuelto, bueno, abiótico también, pero el zooplancton tiene vida. Ya el zooplancton tiene vida. Entonces no podemos decir que es abiótico. Esto sería falso. Tres, en un ecosistema hay un constante intercambio de energía. Claro, en un ecosistema eh, hay intercambio de materia y energía, ¿no? Entre los integrantes. Eso sería verdadero. La respuesta sería, ¿qué me piden? Las incorrectas. Dos romanos, solo dos, la B. La B sería la respuesta. Para el problema 1, la respuesta es la B. Pedía las incorrectas, pues, ¿no? Ah, no, el problema pedía las incorrectas. Acá está, mira, dice las incorrectas. Y la incorrecta es la 2 en romano. ¿Ya? Listo, vamos. Uno más. Contaminación ambiental. ¿Qué cosa es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental, ¿no? Es una alteración o ruptura del equilibrio. Acá está. Se rompe con el equilibrio dinámico interno de un ecosistema. Cuando se rompe el equilibrio de un ecosistema, estamos hablando pues de la contaminación ambiental, ¿no? Es una alteración o ruptura del equilibrio dinámico interno de un ecosistema, de la calidad del agua, suelo y aire, haciéndola peligrosa para la salud de los seres vivos. Entonces acá podemos observar la tubería como acá se está vertiendo, ¿no? Estas aguas al río, al lago o al mar, pues, ¿no? Entonces está contaminando. Y estas tuberías podrían ser de industria, podría ser de vivienda, ¿no?
Entonces está contaminando el río, está contaminando el lago, está contaminando el mar. Acá vemos el agua, esta es contaminación del agua. Acá vemos el suelo. El petróleo derramado o aceite derramado contamina el suelo. Este suelo ya no puede usarse para sembrar, ¿no? Plantas de papa, maíz, acá no se puede sembrar. Y contaminación del aire, acá el aire se está contaminando. Esta industria libera grandes masas, ¿no?, de gases contaminantes a la atmósfera. Y acá vemos una casita. Bueno, lo recomendable es que no existan casas alrededor de estas zonas industriales. Deben estar alejadas a 1 kilómetro al menos. Pero acá está muy cerca. Bueno, acá es la contaminación del aire, contaminación del suelo, y acá observamos la contaminación del agua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la contaminación ambiental? Es una alteración o ruptura, se rompe con el equilibrio dinámico interno de un ecosistema. Resumiendo, se rompe el equilibrio de un ecosistema. Seguimos. Clasificación de la contaminación ambiental, según la fuente. Entonces, según la fuente, los contaminantes pueden ser considerados naturales, un contaminante natural, o un contaminante antropogénico. Natural, por ejemplo, los volcanes, es contaminante natural. Contaminante antropogénico, el avión. Entonces, el avión y el volcán son ejemplos de contaminantes, según la fuente. Natural, el volcán libera a la atmósfera los óxidos de azufre, ¿no? El dióxido de azufre. Mientras que la contaminación antropogénica aquí está botando dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. Y acá el parque automotor también libera gases contaminantes. Las centrales nucleares, antropogénicas. La industria, antropogénica. También podemos clasificarlo como fijas y móviles, ¿no? Contaminaciones fijas y móviles. Fijas como un volcán, el volcán no se va a mover, va a estar ahí, es un contaminante fijo. Esta industria de concreto que está aquí asentada también es fija. Móviles, el avión, el carro. El carro va a Arequipa, contamina Arequipa. Va a Trujillo, contamina Trujillo. Donde vaya el carro está contaminando. Es móvil. Es móvil. Según la naturaleza del contaminante, puede ser física, química, biológica. Física como el ruido, ¿no? El ruido. Química como la liberación de gases de la atmósfera, como óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Entonces tenemos según la naturaleza del contaminante. Puede ser un contaminante física, química o nuclear. En la física tenemos la radio a todo volumen, los megáfonos, un taladro, el motor de un avión, el claxon de los carros. Son contaminantes físicos. ¿Ya? Entonces, contaminante física, el ruido, puede romper el tímpano. Contaminante químico, los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Biológicos, pueden ser bacterias, virus. Contaminante nuclear, ¿no? Los residuos nucleares se almacenan en cilindros y se entierran, ¿no? Entonces, esto de acá es un contaminante de tipo nuclear. De acuerdo con la contaminación de naturaleza química, podemos clasificarlo como contaminantes primarios o contaminantes secundarios. Los primarios son los que salen de la fuente directamente. Por ejemplo, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles. Estos son contaminantes primarios. Y acá tenemos los contaminantes secundarios, aquellos que en la atmósfera sufren una serie de reacciones químicas y cambian. Aquellos originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios o por sus reacciones con los constituyentes normales de la atmósfera. Ejemplo, PAN, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ozono. Tú te preguntarás, ¿qué cosa es el PAN? Vamos a poner por acá PAN. Nos ponemos acá el PAN. ¿Qué significa PAN? El PAN está relacionado con los llamados nitratos
de peroxiacil. Nitratos de peroxiacil, ¿no? Ese es el PAN. Entonces acá tenemos el PAN, contaminante secundario. Tenemos el ozono, un contaminante secundario. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Seguimos. Efecto de los contaminantes. Tenemos aquí contaminantes, procedencia y efecto. El dióxido de azufre, ¿no? Acá ponemos como primer ejemplo un contaminante, el dióxido de azufre. Procedencia, todo tipo de combustible excepto la madera, tostación de minerales. ¿Ya? El parque automotor también. En los motores, la gasolina tiene azufre, entra el azufre junto con la gasolina. Y el aire tiene nitrógeno y oxígeno. Entonces el oxígeno con el azufre forma los óxidos de azufre. Generador de las lluvias ácidas. Entonces él va a generar al ácido sulfúrico en mayor porcentaje. Y daños a las vías respiratorias. Claro, cuando uno respira esta niebla ácida, irrita el sistema respiratorio. Entonces hay una irritación del sistema respiratorio. Otro contaminante, óxido de nitrógeno, los llamados NOx. Proceso de combustión a temperaturas muy elevadas. Ejemplo, dentro del motor. En el motor se genera altas temperaturas, entonces el nitrógeno del aire más el oxígeno del aire reaccionan con nitrógeno o NOx. Esto forma lo que se conoce como el smog fotoquímico. ¿Qué cosa es el smog? El smog es una mezcla de dos sistemas coloidales. Una es la niebla, la neblina, que se mezcla con el humo del parque automotor. Esta mezcla forma el smog. Entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, la radiación solar es perpendicular, por lo que el smog fotoquímico va a tener mayor producción de contaminantes secundarios, como el PAN y el ozono. También se generan aldehídos, ¿no? Estructuras como aldehídos. El NOx también es responsable del generador de las llamadas lluvias ácidas. Entonces, las lluvias ácidas por los óxidos de nitrógeno. En este caso, formaría ácido nítrico. Entonces, acá, para el generador de lluvias ácidas, acá se está generando ácido nítrico. Monóxido de carbono, que es el CO. Procedencia, proceso de combustión incompleta de vehículos. Claro, si el carrito ya no quema bien la gasolina, va a comenzar a producir monóxido de carbono. Hasta gasolina va a botar por el tubo de escape. Vas a perder la gasolina por el tubo de escape, ¿no? Entonces, monóxido de carbono, proceso de combustión incompleta. Claro, el monóxido de carbono es un proceso de combustión incompleta de vehículos. Fijación en la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina se encuentra en la sangre. Entonces, la función de la hemoglobina es transportar oxígeno. Lleva el oxígeno de los pulmones a las células y recoge el dióxido de carbono de las células y lo lleva a los pulmones para exhalar, para expulsar este CO2. Ahora, pero cuando en la atmósfera, en el ambiente hay monóxido de carbono y una persona respira este monóxido de carbono, entonces va a tener saturada su sangre con carboxihemoglobina, o sea, la hemoglobina unida al monóxido de carbono. Y esta unión, esta fijación es intensa, aproximadamente 200 veces mayor que con el oxígeno o con el dióxido de carbono. Muy bien, entonces sería la fijación en la hemoglobina, interfiriendo con el transporte de oxígeno. Él es el monóxido de carbono. Ahora, el monóxido de carbono lo puedes detectar en el carro. Por ejemplo, cuando subes al carro y te duele la cabeza y tienes mareos y náuseas, es debido al monóxido de carbono. Él es el responsable. Si te sientas y estás cansado y duermes, eso es debido al monóxido de carbono que ha saturado tu sangre. Entonces, el monóxido de carbono es el responsable del dolor de cabeza en los carros, de las náuseas, de los mareos. El monóxido de carbono induce al sueño. Y una vez que duermes, si la concentración de monóxido de carbono aumenta, la persona entra a un estado de coma y luego paro respiratorio y finalmente la muerte. Entonces es mortal el monóxido de carbono. Dióxido de carbono, el CO2, contaminante. ¿Por qué se le considera el contaminante?
Él se le considera contaminante por su concentración. Antiguamente su concentración no era tan alta como lo es actualmente y ha aumentado tanto debido a la actividad humana, a la, ¿no? a la actividad humana. Entonces, el hombre libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono. Ahí dice procedencia, combustión de derivados del petróleo, parque automotor, pues, todos los carros, y el resultado es el incremento del efecto invernadero. ¿Ya? El efecto invernadero, incremento. ¿Qué significa eso? Que ha aumentado el efecto invernadero. Lo que pasa es que el efecto invernadero siempre está acompañando, ¿no? Siempre a los seres vivos en el planeta. El efecto invernadero da la temperatura adecuada al planeta para que exista vida. O sea, hay vida en el planeta debido al efecto invernadero. Pero el hombre, desde la revolución industrial, desde que comenzó a quemar carbón, petróleo, ¿no? Comenzó a liberar grandes cantidades de CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera. Y esto ha hecho que el planeta se caliente más. Dice acá, incremento del efecto invernadero. Claro, pues, si el efecto invernadero daba la temperatura adecuada al planeta, con el aumento del CO2, la radiación IR infrarroja no puede salir del planeta hacia el espacio exterior, así que queda atrapada dentro de nuestra troposfera. Entonces, esto hace que tengamos nosotros en la noche el bochorno. No sé si alguna vez has tenido bochorno. Entonces, ese bochorno debido a la radiación IR, a la radiación infrarroja. Bueno, seguimos. Tenemos acá los hidrocarburos. Escape a través de un tubo de automóvil, ¿no? Un hidrocarburo por el tubo de escape no puede liberar, no puede liberar a los hidrocarburos por escape a través del tubo de automóvil. Lo que pasa es que estos hidrocarburos, como no se queman en el motor, salen por el tubo de escape. Claro, estás botando gasolina por el tubo de escape. También se utiliza algunos hidrocarburos como disolventes de uso industrial, ¿no? Y se evaporan y estos traen problemas. Y esto está relacionado con el smog fotoquímico. Ya les había dicho que el smog fotoquímico es la mezcla de dos sistemas coloidales, la neblina y el humo. Entonces, la neblina son gotitas de agua suspendidas en una masa de aire y el humo son partículas de carbón suspendidas en una masa de aire. Cuando se mezclan, forman carbón humedecido, también otro sistema coloidal, y ese es el smog. Se le llama fotoquímico cuando es entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Entonces, la radiación solar incide perpendicularmente. Entonces, la radiación solar puede iniciar una serie de reacciones químicas. ¿Ya? Y ese es el smog fotoquímico. Como consecuencia, producto del smog fotoquímico, se produce ozono en baja atmósfera, en troposfera. Y, claro, el ozono en baja atmósfera. Y el PAN. El PAN es lo que te irrita el globo ocular. Cuando subes a un carro y lloras, es debido al PAN. Entonces, este peróxido irrita el globo ocular y hace que lagrimees. Eso es lo que hace el PAN. Seguimos, siguiente diapositiva. Tenemos acá hidrocarburos, ya lo mencioné. Los freones. ¿Dónde están? En las unidades de refrigeración, impulsores en latas de aerosoles. Entonces, estos freones traen como consecuencia la destrucción de la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono se está adelgazando debido a los freones. Los freones en la baja atmósfera, en la troposfera, son amigables con la naturaleza. Eso es lo que es se pensaba así, pues, ¿no? Que los freones eran amigables con la naturaleza, o sea, no reaccionaban con las plantas, no reaccionaban con los animales, no reaccionaban con el hombre. Pero años después se descubrió que estos freones suben a 15 kilómetros de altura en la estratosfera y con la radiación ultravioleta va a reaccionar. La radiación ultravioleta es una radiación de alta energía capaz de romper un enlace químico. Y es por eso que el freón pierde, hay un rompimiento homolítico en el enlace carbono-cloro. Así que el cloro sale como cloro radical. Y ese cloro radical reacciona con el ozono formando oxígeno molecular. Entonces, así va destruyéndose, ¿no?, el ozono. Entonces, lo que hemos tenido es un adelgazamiento de la capa de ozono. Eso con respecto a ozono. Corroe y destruye la materia orgánica, descalcificación de los huesos. Caso de los detergentes. Entonces, el detergente también se considera un contaminante. Pero exactamente qué parte del detergente es el contaminante. Lo que pasa es que al detergente le agregan aditivos. Y uno de estos aditivos son los polifosfatos, que una vez que ya se terminó de lavar y se bota esta lavaza, este agua de lavado,
esta agua va rica en fosfatos. Y los fosfatos son nutrientes para las plantas acuáticas. Entonces, tanto los nitratos como los fosfatos nutren a las plantas acuáticas o a las algas, pues, ¿no? Entonces causa un problema llamado eutroficación o eutrofización, ¿no? Y esto debido a los polifosfatos. Y finalmente tenemos acá los llamados pesticidas. André pregunta, dice, profe, para el examen respecto a este tema vendrá cuál es el efecto de cada uno de estos gases o algo por el estilo. Bueno, realmente no sabemos qué va a venir en el examen, pero tienes que saberte esto de referencia. El pesticida, enfermedades neoplásicas, o sea, cáncer, ¿no? Cáncer a la sangre, cáncer al hueso, cáncer al pulmón, cáncer al cerebro. Entonces, los pesticidas, que es el contaminante, tienen un efecto que son las enfermedades neoplásicas, ¿no? ¿Dónde se almacena el pesticida? En la grasita del cuerpo, pues, ¿no? El pesticida se utiliza bastante en agricultura para las fumigaciones. Pues hay un insecto que se desarrolla en la plantación, hay que eliminarlo. Y la forma de eliminarlo es utilizar pesticidas, plaguicidas, insecticidas. Entonces, ellos son tóxicos. Entonces, a la larga, después de 10, 15 años, la persona puede desarrollar un cáncer, una enfermedad neoplásica. Sí, sería recomendable que te lo estudies, ¿ya? André, hay que estudiar. Este cuadrito es un resumen de los contaminantes y el efecto que pueden tener, ¿ya? Seguimos, vamos, uno más. Dice aquí, número 2, dice, un contaminante es aquel agente que al ingresar al ecosistema en una cantidad superior a su límite máximo permisible, produce un efecto dañino en los seres vivos. Por ejemplo, cuando la concentración de plomo en el agua para consumo humano supera los 0,01 miligramos por litro. Puede provocar anemia y problemas renales. Con respecto a los contaminantes, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. El ruido es un contaminante físico, mientras que los relaves mineros y los virus son químicos y biológicos respectivamente. 2. Los pesticidas vertidos en el agua y los clorofluorocarbonos emitidos al aire son contaminantes naturales. 3. El monóxido de carbono y dióxido de carbono presentes en la atmósfera son contaminantes primarios. ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Vamos a iniciar una encuesta para ver qué marcas. A, B, C, D. Vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Has marcado la D y la B. El problema número 2. Bien, vamos. ¿Qué dice acá? Dice, ¿el ruido es un contaminante físico? Claro, el ruido es un contaminante físico. Entonces, mientras que los relaves mineros y los virus son químicos y biológicos respectivamente. Claro, un relave minero tiene contaminantes químicos. Puede tener mercurio, puede tener plomo. Entonces, son contaminantes químicos. Y los virus son de tipo biológico, respectivamente. Entonces,
Esta primera pregunta sería verdadero. 2. Los pesticidas vertidos en el agua y los clorofluorocarbonos, CFC, emitidos al aire, son contaminantes naturales. No, el pesticida es creado por el hombre, es antropogénico, mientras que los freones, los clorofluorocarbonos, también creados por el hombre, no son de tipo natural. Esto sería falso. 3. El monóxido de carbono y dióxido de carbono presentes en la atmósfera son contaminantes primarios. Bueno, vamos a considerar que ellos son considerados contaminantes primarios porque son lo primero que sale de una fuente. Eso sería verdadero. ¿Verdadero o falso, verdadero? ¿Verdadero o falso, verdadero? La D es la respuesta. La D sería. Seguimos, una diapositiva más. Vamos, vamos. Fuentes de contaminación del aire. Tenemos de parte de la naturaleza contamina, y el hombre también. Hay una competencia entre ellos dos. ¿Quién contamina más rápido? Pues, ¿no? Tenemos acá naturaleza, erosión del suelo, incendios, volcanes, descargas eléctricas, la sal marina, organismos vivos, radiactividad, ¿no? Ahí está. Es contaminación natural, erosión del suelo, los incendios, los volcanes, descargas eléctricas, la sal marina, organismos vivos y radiactividad. Por actividad humana tenemos domésticos, ¿no? Desechos basurales, hablando del aire, pues, ¿no? Entonces, domésticos, la basura, fuera de un mercado, se amontona la basura, cerros de basura que liberan amoníaco. Entonces, estos residuos sólidos de los mercados, por ejemplo, liberan un gas irritante, que es el amoníaco. Entonces, cuando pasas en la tarde por un mercado, se sienten estos olores que viene a ser principalmente el amoníaco, bueno, de la basura. Polvo y humo. También en actividad humana está el tránsito, ¿no? La gasolina, producto de combustión, plomo. En lo que es la industria, ¿no? Metales pesados, gases, solventes, aceites. Las minas también contaminan el aire y la radiactividad. Bueno, si tenemos por ahí alguna central nuclear, tiene desechos nucleares y eso tiene que ser almacenados, ¿no? Controlados. Entonces ahí tenemos fuentes de contaminación del aire. Claro, las descargas eléctricas generan ozono en la troposfera, en baja atmósfera, lo cual se considera un contaminante. Las descargas eléctricas también generan los llamados óxidos de nitrógeno. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Claro. Cuando nosotros tenemos una descarga eléctrica, vamos a colocar así, una descarga eléctrica, ¿no? Ahí está. Recordemos que alrededor de la descarga eléctrica está el aire. El aire. Y el aire tiene nitrógeno, principalmente nitrógeno, diatómico, y tiene oxígeno, diatómico. Entonces, cuando hay una descarga eléctrica, en la sierra hay bastantes descargas eléctricas, entonces estas descargas eléctricas generan con el oxígeno ozono, ozono en baja atmósfera, que se considera un contaminante, y el nitrógeno del oxígeno formaría los óxidos de nitrógeno, los llamados NO, NOx. Ahí está. Entonces, debido a las descargas eléctricas, se va a generar ozono en baja atmósfera y óxidos de nitrógeno de forma natural. No, estas descargas eléctricas son naturales. Entonces se está generando ozono en baja atmósfera, en la troposfera. Y si está en la troposfera se considera contaminante. Y los óxidos de nitrógeno. ¿Se entendió, André? Listo. Entonces, a eso se refería con descargas eléctricas. Bien, seguimos. Actividad humana, hemos dicho el doméstico, desechos de basurales,
Ejemplo, los mercados, fuera de los mercados se liberan grandes cantidades de amoníaco a la atmósfera, ¿no? Tránsito, la gasolina, la quema de la gasolina genera CO, CO2, óxido de nitrógeno, óxido de azufre. La industria libera a la atmósfera a través de las chimeneas óxido de azufre, ¿no? Las minas también, pues, ¿no? Una mina de hierro, por ejemplo, libera a la atmósfera monóxido de carbono, dióxido de carbono. Y si es una mina que tiene calcopirita y hay que tostar, se libera a la atmósfera óxidos de azufre. Y radiactividad, ¿no? En caso que tengamos desechos nucleares, desechos, residuos sólidos de tipo nuclear, estos se deben almacenar en cilindros especiales y se entierran, pues, ¿no? En los rellenos sanitarios. O un relleno especial para estos productos radiactivos. Seguimos. Fuentes de contaminación del aire. Actividad natural. Les había mencionado que en actividad natural estaban los volcanes. Entonces, ¿qué genera un volcán? Libera acá gases, partículas, sólidos. Gases como el dióxido de azufre, el SO, el SO2. Tenemos acá descargas eléctricas. En las descargas eléctricas se genera ozono, O3. Se genera óxido de nitrógeno, NOx. Incendio forestal. En el incendio forestal se va a liberar a la atmósfera monóxido de carbono, dióxido de carbono, aumentando de esa forma la concentración de CO2 en atmósfera. Entonces son los llamados incendios forestales. Entonces, fuentes de contaminación del aire de tipo natural. Volcán, con CO2, dióxido de azufre. Descargas eléctricas generando ozono y óxido de nitrógeno. E incendios forestales liberando gases como el monóxido de carbono y dióxido de carbono. Listo, vamos, una diapositiva más. Tenemos acá fuente de contaminación del aire, actividad humana, causada por el hombre, antropogénica, causada por el hombre. Actividades mineras, acá está, el dióxido de azufre. El tránsito también libera dióxido de azufre y el uso de pesticidas en el aire, ¿no? Entonces acá se libera a la atmósfera por actividad humana los llamados óxidos de azufre, los SOX. ¿Ya? El SOX. En el tránsito también se libera los óxidos de azufre, SOX. Entonces ahí tenemos por actividad humana, las actividades mineras, el tránsito y el uso de pesticidas. ¿Listo? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿El agua se puede contaminar de forma natural? Sí. ¿De forma antropogénica, por actividad humana? También, ¿no? Lo que tenemos acá, erosión del suelo, descomposición de materiales orgánicos, microorganismos, radiactividad. Entonces el suelo, de forma natural, se erosiona, ¿no? Por el aire, por la lluvia, por el río que está pasando, el riachuelo, ¿no? Erosión. Descomposición de materia orgánica, ¿no? Un animalito que muere en un río, en un lago, contamina el agua de ese río o de ese lago, ¿no? Microorganismos patógenos que causan enfermedades están en el río. Radiactividad, el suelo puede tener material radiactivo y contamina de forma natural con radiación, ¿no? Antropogénica o actividad humana, doméstico, con los llamados aguas servidas, ¿no? El agua servida, que trae restos fecales, pues, ¿no? Y estos van al río, van al lago o van al mar. El tránsito, ¿qué es lo que pasa acá? Con el carro se lava al lado de un río y cuando hacen el lavado, todo el agua del lavado se va al río. Ahí se va el aceite, ¿no? El aceite del carro, ¿no? Cuando tiene derramos de aceite, entonces el carro se limpia, pero ese aceite que ha sido sacado del carro se va por el
por los riachuelos hacia el río, pues, ¿no? Industrias. Bueno, depende de la industria. Minas, para la contaminación del agua, estaría relacionado con los relaves mineros. Agricultura, el agricultor también con el uso de pesticidas, ¿no? El pesticida contamina el agua, ¿no? Está contaminando el agua. Fertilizantes, ácidos, desinfectantes, escorias básicas, excrementos de animales, desperdicios agropecuarios. Todo eso relacionado con la agricultura. Otra actividad humana es la radioactividad, desperdicios de bombas nucleares, ¿no? Entonces ahí tenemos también que si material radiactivo, polvo radiactivo ha caído del agua, esta agua está contaminada por este polvo radiactivo. ¿Ya? Entonces son fuentes de contaminación del agua, ¿no? Del agua. Seguimos. Acá tenemos algunos ejemplos. El río que pasa por una zona donde hay minerales y va erosionando, va limpiando, va haciendo un proceso de lixiviación, extrae los metales del suelo, ¿no? Y lo lleva río abajo, ¿no? Entonces, actividad natural, de forma natural. Tenemos acá polvo, minerales del suelo producidos por la erosión del suelo. Entonces, este suelo tiene un mineral y se está lavando, se podría decir, extrayendo, lixiviando. O que el agua del río, del lago, tenga un animal muerto. Entonces, esta agua, esta masa de agua que rodea al animalito, está contaminada. Descomposición de material orgánico. Actividad humana. El hombre, ¿cómo contamina? Bueno, el desagüe de Lima se conecta al mar, entonces contamina el mar, contamina las playas. También de la ciudad se conectan las tuberías del desagüe al río, el río Rima, entonces contamina el río Rima. Tenemos un grave problema de contaminación del río Rima y del mar de nuestra costa. Está contaminado por todo el desagüe, ¿no? De todos los baños de Lima que se conectan y todo eso va hacia el mar, joven. O también podemos hablar pues del derrame de petróleo, ¿no? Las tuberías tienen un tiempo de vida, comienzan a corroerse, se adelgazan y se rompen. Y hay derrame de petróleo. Este derrame de petróleo, si es en agua, contaminó esa masa de agua. Seguimos, una más. Problema número 7 dice, la contaminación de las aguas naturales es un problema mundial. Tal es así que hay muy pocas zonas pobladas que no presenten algún tipo de agua contaminada. Esto ha llevado a la búsqueda de nuevos desinfectantes, como el dióxido de cloro. Al respecto indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Los derrames de petróleo afectan a la fauna en las costas marinas. 2. Los relaves mineros pueden contaminar ríos y lagos con metales como mercurio y plomo. 3. Las aguas hervidas se generan por fuentes antropogénicas y naturales. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué marcarías? Bueno, en principio las aguas servidas está relacionado con lo del
hombre, pues, ¿no? O sea, del desagüe, pues, ¿no? Un desagüe, un riachuelo, donde va el desagüe. Mm, principalmente. Pero si a este canal, canal de aguas servidas se conecta pues una granja, se va a mezclar también, pues, ¿no? Principalmente es de las ciudades, pues, ¿no? O sea, las tuberías, aquellos que no, ¿cómo se llamaría esto? Las acequias, pues, ¿no? Estas acequias que son canales de agua que ahí conectan el desagüe de las poblaciones. Cuando todavía no tienen desagüe ciertas poblaciones, entonces su desagüe lo conectan a estas acequias. Entonces se mezcla y tienes ahí el agua servida, pues, ¿no? Principalmente sería el desagüe, pues, ¿no? Para nosotros. Claro, claro, hablamos pues de, restos fecales, pero del hombre, pues, ¿no? Cuando tú jalas la palanca del baño, es porque tú lo has jalado y todo ese desagüe sería el agua servida, pues, ¿no? Eso es cuando tú tienes desagüe. ¿Y qué pasa si no tienes el sistema de desagüe? Entonces lo que se genera es que de la casa sale un tubito hacia la calle y se comienza a hacer un chorrillo, o sea, un riachuelo, pero de, de lo que debería ser el desagüe, pues, ¿no? Y así hacen varias casas, se juntan y se forma un canal. Luego una sequía y eso se canaliza hasta que llega al mar, al río o al lago. Imagínate, ¿cómo harán los pueblos en la sierra que no tienen desagüe? O sea, jalan la palanquita y ¿a dónde se va? Algunos tienen silo, el silo se llena, lo conectan al río. Claro, todo al río, pues a eso estoy, a eso trato de decirlo, ¿no? Entonces, es generado principalmente por el hombre, pues, ¿no? El hombre. Ahora, si tú ahí tienes una granja, tienes tus, qué sé yo, tus animalitos, tus gallinas, tus conejos, tu cuisito, y entonces generan residuos y también se lava por la lluvia y es arrastrado por ese canal, esa sequía, se mezcla, pero principalmente es por fuente humana, ¿no? Antropogénica. Claro, principalmente antropogénica, ¿no? Ah, la clave ya. Vamos. Bien, vamos a publicar la encuesta. Dice A y C han marcado, dice. Veamos. Dice, ¿los derrames de petróleo afectan a la fauna de las costas marinas? Claro, si hay un buque tanque, estos son barcos tanque, que transportan petróleo, y tienen accidentes, los cuales ha habido varios accidentes de estos buques tanques que transportan el petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Este derrame afecta a toda la costa de todo un territorio. Entonces, la costa es afectada, los derrames de petróleo afectan a la fauna en las costas marinas, claro, las aves no pueden volar, las foquitas no pueden nadar, y hay todo un problema, un daño a ese sistema, ¿no? A ese ecosistema. Entonces, ¿los derrames de petróleo afectan la fauna en las costas marinas? Sí, eso es verdadero. Los relaves mineros pueden contaminar ríos y lagos con metales como el mercurio y el plomo. Claro, un relave minero puede arrastrar, bueno, lo que pasa acá hay que diferenciar. Hay la gran minería y la pequeña minería y la mediana minería. La gran minería tiene protocolos, procedimientos para que su relave sea menos tóxico. La mediana y la pequeña minería como que no, esto es muy costoso para ellos, entonces lo que hacen es botarlo, pues, ¿no? Al río, al lago, o a un hueco, o hacen un silo y lo entierran. Entonces, ahí está el problema, que hay ciertas mineras que sí lo hacen, porque es la gran minería, sí lo va a hacer, va a procesarlo, o le va a extraer el mercurio, le va a extraer el plomo, para que evitar una contaminación del río o del lago, o del suelo. Entonces, eso hace la gran minería. Pero la pequeña minería no lo hace porque es costoso, no invierte en eso. Entonces, ahí sí estaría contaminando. Entonces, los relaves mineros pueden contaminar, pueden, por eso dicen, ¿eh? Contaminar ríos y lagos con metales como mercurio y plomo, sí, eso sería verdadero.
Las aguas servidas se generan por fuentes antropogénicas y naturales. Bueno, naturales no, pues. La naturaleza no, joder, ¿no? En la 7, cuando hablamos de aguas servidas, más hablamos pues de parte del hombre, ¿no? El hombre, el desagüe, ¿no? Cuando jalas la palanquita del baño, todo ese desagüe, pues 10 litros de agua se van y se juntan de todos tus vecinos, de todo el distrito, de toda la ciudad y todo eso se va al mar, pues, ¿no? No es de tipo natural, es antropogénico. ¿Ya? Entonces esto sería falso, ¿no? Falso. La respuesta la C. Verdadero, verdadero, falso. C de cachimbo, dice Sebastián. Claro, la C de cachimbo, pues, ¿no? La C de cachimbo. Muy bien. Jóvenes, tenemos descanso en un minuto. Vamos, una diapositiva más. ¿El suelo se contamina de forma natural? Sí. ¿Y por el hombre? Sí. De forma natural, la salinización, o sea, las sales que se depositan en el suelo. Y la presencia de uranio o la desertificación, porque los desiertos están creciendo. Actividad humana, doméstica, algunos entierran la basura en el suelo o algunos lo queman y lo entierran. El tránsito, la industria, las minas, la agricultura y la radiactividad, pues, ¿no? Fuente de contaminación del suelo, sequía y erosión, ¿no? El suelo, al aumentar la temperatura del planeta, hay sequía, pues, ¿no? No hay agua. Y el suelo que tiene material radiactivo también, ¿no? Aquí es un suelo contaminado, ¿no? Este suelo está contaminado, este también está funigando y está contaminando el suelo. Bueno, jóvenes, continuamos luego de su descanso. 11:55, tienen descanso, ¿ya? Continuamos luego del descanso. Muy bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en fuente de contaminación del suelo. Entonces acá tenemos por actividad humana, petróleo derramado, aceite derramado, contamina el suelo. Este suelo ya no es recomendable para uso agrícola. Y este suelo que está con una plantación, ¿no? Está siendo funigado, lo están funigando, y el uso excesivo de pesticidas. Entonces los pesticidas sirven para controlar a los insectos, para que no se desarrollen y no se coman nuestro producto. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que hay pesticidas resistentes, o sea, que pueden durar en el suelo 6 meses, 8 meses, un año. Entonces ese suelo debe curarse. Entonces, para curarse necesitamos que lo haga naturalmente durante un año. Pero el campesino no espera un año para sembrar. Entonces a los 4 meses ya está sembrando. Entonces tenemos un problema donde el suelo no tiene el tiempo para curarse, ¿no? No se cura. Entonces, ¿por qué? Porque al toque nomás ya están sembrando otra vez. Entonces, hay pesticidas que tienen un tiempo de biodegradación de 2 meses, de un mes. Entonces, eso es lo más recomendable. Pero el problema de estos pesticidas de un mes, 2 meses, es que no son de amplio espectro, son específicos. En cambio, los que son de un año, 2 años o 5 años son de amplio espectro, arrasan con todas las plagas. Y ese es el problema, ¿no? Bueno, fuentes de contaminación del suelo pueden ser por las industrias, contaminan el suelo, o por los pesticidas, en la agricultura se está contaminando el suelo. Seguimos. Problema número 9 dice, el suelo es de extensión limitada y difícil de recuperar, en el que se desarrollan actividades agrícolas y en los últimos años se ha intensificado su uso, generando su contaminación. Al respecto indique las proposiciones correctas. 1. Presenta componentes bióticos y abióticos. 2. Para evitar su degradación se debe realizar diferentes tipos de sembrío. 3. Dos procesos de contaminación son la salinización y la desertificación. ¿Qué marcarías? ¿La A, la B, la C o la D?
Muy bien, vamos a publicar resultados para ver qué has marcado. Has marcado la A, la B, la C y la D. Te piden las correctas, ya las correctas nos están pidiendo. Entonces, dice acá, el suelo, con respecto al suelo, dice, presenta componentes bióticos y abióticos. Ahora, el suelo puede tener lombrices de tierra, y si hay lombrices de tierra, tiene la parte biótica. Y abiótica serían las sales disueltas en el suelo. Ya tiene los dos componentes, tanto el componente biótico como el componente abiótico. Representa componentes bióticos y abióticos, y esto sería verdadero. 2. Para evitar su degradación, se debe realizar diferentes tipos de sembrío. Claro, lo que se recomienda es alternar papa, maíz, por ejemplo. Se siembra papa, luego se siembra maíz, luego se siembra papa y luego se siembra maíz. Para que el suelo se recupere, pues, ¿no? Hay que darle un tiempo de recuperación al suelo. Sus nutrientes, claro, si siembras papa y otra vez papa y luego otra vez papa, se va a empobrecer el suelo debido a que estás usando ese suelo solo para un solo tipo de sembrío. Lo recomendable es ir alternando, por ejemplo, primero papa, luego el maíz, luego del maíz viene la papa y así, ¿no? Vas alternando. Entonces, para evitar su degradación se debe realizar diferentes tipos de sembríos, sí. Esto es una recomendación. 3. Dos procesos de contaminación, o sea, con respecto al suelo, es la salinización, claro. Cuando se saliniza demasiado el suelo ya no es apto para el sembrío. Y la desertificación, claro. Cuando este suelo se seca y es cubierto por arena, ya no nos sirve para el sembrío, ¿no? Entonces, dos procesos de contaminación son la salinización y la desertificación, sí, verdadero. Todas son verdaderas. Te pide las correctas. La D, la respuesta. La D. Seguimos, vamos, una diapositiva más. Con efecto de los contaminantes. Dióxido de azufre, el SO2. Entonces, generador de las llamadas lluvias ácidas. ¿Qué tenemos acá? Óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, que con una nube que tiene agua va a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces, a esto se le llama la lluvia ácida, ¿no? Comienza a llover y hay una lluvia ácida. Entonces, vemos acá óxido de azufre, óxido de nitrógeno, formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico que precipita, llueve, y eso es una lluvia ácida. Daña las vías respiratorias. Entonces, el dióxido de azufre daña las vías respiratorias. Seguimos, una diapositiva más. Lluvia ácida. Tenemos acá la industria liberando gases como dióxido de azufre, el parque automotor liberando óxido de nitrógeno. Un centro metalúrgico libera dióxido de azufre, una central termoeléctrica libera dióxido de azufre, hornos de fundición libera dióxido de azufre. Consume hulla, antracita y combustibles fósiles, ¿no? Y el parque automotor utiliza gasolina, GLP o GNV. Y en el motor, aquí se genera altas temperaturas, así que se libera por el tubo de escape óxido de nitrógeno, los NOx. Ahora, estos gases, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, reaccionan con el vapor de agua para formar, ¿qué cosa? Ácido nítrico, el NOx, más agua se transforma en HNO3, que este es un ácido, y el dióxido de azufre más agua va a formar aquí el ácido sulfúrico. Entonces, ellos son los productos, ¿no?, de estas reacciones. A esto se le llama la lluvia ácida, ¿no? Componentes de la lluvia ácida, cuyo pH va a ser menor o igual que 5,6. Entonces, cuando el pH de una lluvia, tú lo mides y está en 5, es lluvia ácida, pues, ¿no? Pero si el pH está en 6, es lluvia normal. ¿Y por qué el pH ha bajado de 7 a 6? Esto es debido a que en el aire hay dióxido de carbono, CO2, y con las gotitas de agua en esta niebla, en esta masa de aire, entonces va a haber una interacción, pues, ¿no? El agua con el dióxido de carbono va a formar ácido carbónico. Y es por eso que el agua normal, su pH va a disminuir de 7 a 6,5 o 6.
pero si baja demasiado a 5 o 4 ya se considera lluvia ácida, porque lo que contiene ya es ácido sulfúrico o ácido nítrico. Entonces hay lluvia normal y lluvia ácida, ¿no? La lluvia normal es de 5,6 para arriba hasta 7 y la lluvia ácida es de 5,6 para abajo, puede ser 5, 4, 3, 2, ¿no? Una lluvia ácida. Seguimos. Consecuencia de la lluvia ácida. Acidifica los suelos haciéndolos inadecuados para la agricultura, ¿no? Un suelo acidificado. Y si llueve en el río, ¿qué está pasando acá? Disminuye el pH de ríos, lagos y lagunas. Y los peces mueren, pues, ¿no? Debido a que al cambiar el pH, ellos son muy sensibles al pH del agua, entonces van a morir, ¿no? Los pececitos. Ahí están los pececitos. Seguimos, una más. También hay corrosión con las estatuas, ¿no? Los monumentos. Si este monumento tiene caliza, carbonato de calcio, entonces se va a deteriorar. Y acá observamos el deterioro, ¿no? Entonces, deterioro de los monumentos que contienen caliza, carbonato de calcio. Este se convierte en óxido de calcio más dióxido de carbono. También está relacionado con la corrosión de los metales. Recuerda que Lima tiene asientos de metal, tachitos de metal, rejas de metal, cadenas de metal, y entonces una niebla ácida o una lluvia ácida comienza a corroer, comienza a malograr estas estructuras metálicas. Seguimos. Efectos de los contaminantes, dice acá, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Óxido de nitrógeno, llamados NOx. Tenemos acá el oxígeno, los compuestos orgánicos volátiles, que vienen a ser los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, con radiación ultravioleta entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, va a haber rompimiento de enlaces químicos por la radiación ultravioleta, y va a comenzar a haber una serie de reacciones químicas que finalmente produce ozono troposférico. Y esto es lo que se produce en el smog fotoquímico. Se produce ozono, oxígeno triatómico. También se produce el pan, pues, ¿no? Acá también se produce el pan. Muy bien. Entonces, el smog fotoquímico, ya les había dicho que el smog es una mezcla de dos sistemas coloidales, el humo y la niebla. El humo viene a ser partículas de carbón suspendidas en una masa de aire, y la niebla viene a ser gotitas de agua suspendidas en una masa de aire. Estos sistemas coloidales se mezclan y forman otro sistema coloidal que es el smog. Este smog, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, produce la mayor cantidad de ozono y pan, a baja atmósfera. Acá tenemos generador de lluvia ácida, los NOx también generan lluvia ácida, lo cual ¿no? va a atacar a las plantas, ¿no? Va a haber una degradación de las plantas. Seguimos. Mira, el problema número 3. ¿Qué dice por acá? Dice, el fenómeno de la lluvia ácida fue descubierta por Agnus Smith en Gran Bretaña a mediados de la década de 1880. Dicho fenómeno modifica la acidez de suelos, ríos y lagos, así como produce el deterioro de monumentos arquitectónicos, lo que es conocido como la lepra de la piedra. Con respecto a la lluvia ácida, seleccione la alternativa incorrecta. ¿Ya? Acá nos preguntan, con respecto a la lluvia ácida, ¿no? Con respecto a la lluvia ácida, seleccione la alternativa incorrecta. Puede estar formada por ácido sulfúrico y ácido nítrico. Presenta mayor acidez que la lluvia natural, pH 5,6. Contribuye a la destrucción de los bosques. Produce el aumento de la fauna acuática. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué marcarías? ¿La A, la B, la C o la D?
Publicamos resultados para ver qué has marcado. Has marcado la B, la C y en mayor proporción la D. Analicemos. Dice, con respecto a la lluvia ácida, ¿puede estar formada por ácido sulfúrico o ácido nítrico? Sí. O una mezcla, pues, ¿no? En mayor porcentaje el ácido sulfúrico. Esto de acá sería verdadero. La lluvia ácida, ¿presenta mayor acidez que la lluvia natural? Claro. pH 5,6, claro, si el pH 5,6 a valores de 5, 4, 3, tiene mayor acidez. Y esto sería verdadero. Contribuye a la destrucción de los bosques, claro, destruye los bosques. Entonces una niebla ácida o una lluvia ácida va a comenzar un proceso de destrucción de los bosques. Esto también es verdadero. D. ¿Produce el aumento de la fauna acuática? ¿Aumento? No. Va a eliminar a los peces, a los vertebrados. Entonces, no aumenta, disminuye, ¿no? Esto sería falso, ¿no? Acá sería falso. La respuesta, la D de dado. Ponemos por acá que la respuesta es la D de dado. Seguimos. Una diapositiva más. Vamos, una más. Esquema simplificado del smog fotoquímico. Entonces, ¿qué me indican acá? Bueno, tenemos la radiación ultravioleta que va a incidir en el O dióxido de nitrógeno, ¿no? En el dióxido de nitrógeno, produciendo ¿qué cosa? Óxido nítrico más oxígeno atómico. Este oxígeno atómico con el oxígeno molecular, ¿qué va a formar? Va a formar ozono, O3. Pero este oxígeno con los hidrocarburos, ¿no? Del parque automotor que libera, pues, hidrocarburos como la gasolina. Entonces, este oxígeno atómico con los hidrocarburos va a formar aldehídos. Va a formar el PAN. ¿Ya? Entonces, se está formando, ¿no? El oxígeno atómico con hidrocarburos puede formar aldehídos, puede formar PAN. Ahora, pero estos óxido de nitrógeno con el agua, ¿qué estaría formando? Ácido nítrico también, ¿no? Por acá viene otro bracito que estaría formando el ácido nítrico, ¿no? También con una serie de reacciones químicas. Entonces, ¿qué debemos recordar del smog fotoquímico? Del smog fotoquímico tenemos que recordar que se produce PAN, esto es lo que se produce el PAN, y se produce ozono. Estos dos contaminantes secundarios. Ya, memoriza eso. Del smog fotoquímico que produjo, ozono en baja atmósfera, un contaminante. Y el PAN, ¿qué cosa es el PAN? Es un peróxido que irrita el globo ocular. Cuando tú subes al carro y lloras, porque algunas personas suben al carro y lloran, no es porque estés triste, sino que comienzan a lagrimear. Es debido a que ese carro está contaminado por PAN, ¿no? Con estos peróxidos. Bien. Seguimos, vamos, una más. Una diapositiva más. ¿Qué tenemos por acá? La pregunta 4 dice, muchas ciudades con un alto tránsito vehicular sufren episodios de contaminación por la formación del smog fotoquímico, el cual genera niveles relativamente altos de ozono y nitratos de peroxiacetilo, PAN. Con respecto al smog fotoquímico, indique las proposiciones correctas. 1. Su formación se debe a la elevada concentración de óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire. 2. Su presencia se favorece en ciudades donde hay un gran flujo de aire y una buena exposición a la luz solar. 3. Una manera de reducir su impacto ambiental es el empleo de filtros en el tubo de escape de los automóviles. ¿Qué marcarías? ¿La A, la B, la C o la D? Vamos a publicar resultados para ver qué has marcado.
¿Qué has marcado? Has marcado la A, la B y la C. Dice acá, la número 1, dice, su formación se debe a la elevada concentración de óxido de nitrógeno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del el smog fotoquímico, ¿no? Con respecto al smog fotoquímico. Dice, su formación se debe a la elevada concentración de óxido de nitrógeno, claro, los NOx, y compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire. Exacto, esto es correcto. Su formación se debe a la elevada concentración de óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire. Esto sería verdadero. 2. Su presencia se favorece en ciudades donde hay un gran flujo de aire y una buena exposición a la luz solar. El smog fotoquímico se favorece cuando hay poco flujo de aire. Entonces acá sería, en vez de gran flujo de aire, acá sería poco flujo de aire, ¿ya? Y como acá he puesto gran flujo de aire, esto sería falso. 3. Una manera de reducir su impacto ambiental es el empleo de filtros en los tubos de escape de los automóviles. Bueno, esto es una recomendación verdadero. Verdadero, falso, verdadero. ¿Qué me pedían? Las correctas. 1 y 3. 1 y 3, la C. La C sería la respuesta. Problema 4, la C. 1 y 3. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Nos habíamos quedado en la pregunta 4. Seguimos. Efecto de los contaminantes. Tenemos el monóxido de carbono. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono procede de procesos de combustión incompleta, ¿no? Cuando se quema en el motor, pero ya la combustión no es completa, hay poco oxígeno, entonces se genera monóxido de carbono. Y acá tenemos la formación del monóxido de carbono con la hemoglobina, estaría formando la carboxihemoglobina, genera la carboxihemoglobina en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el monóxido de carbono tú lo respiras y se fija a la hemoglobina, formándose carboxihemoglobina. En ese momento tú vas a tener sueño, cansancio, fatiga muscular, dolor de cabeza, náuseas. Todos estos síntomas son responsables del monóxido de carbono. Luego viene el sueño, sueño profundo, un estado de coma, paro respiratorio y muerte. Este es en el caso de un ambiente muy cerrado que está siendo contaminado por monóxido de carbono, ¿no? En un carro, las personas tienen sueño debido al monóxido de carbono, les duele la cabeza debido al monóxido de carbono. Entonces, él es el responsable de que tengas sueño en el carro, que te duele la cabeza, tengas náuseas y que te duermas y que tengas cansancio. Y algunos que quieren sentarse y no hay asiento. Consiguen un asiento, se sientan, abrazan su mochila y duermen, jóvenes. ¿Te ha pasado eso en el carro alguna vez? Sí, profe, a mí, profe. ¿No? Entonces, y eso que has dormido tus 15 horas, pues, ¿no? Y subes al carro y tienes sueño. Varias veces, dice. Claro, es el monóxido. El carro que tú subes está contaminado por monóxido de carbono, ¿ya?
Tienes que cambiar de otra línea, otro carro, para ir ¿no? Para salir. Bien, seguimos entonces. Efecto de los contaminantes. Dióxido de carbono, el CO2, procede de la combustión de derivados del petróleo. Tiene como efecto el incremento del efecto invernadero. Jóvenes, el efecto invernadero, creo que les he comentado, es algo bueno para el planeta, porque le da la temperatura adecuada al planeta para que exista vida. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la concentración de este gas, de este dióxido de carbono, desde la revolución industrial, cuando se comenzó a quemar el carbón, a usar el petróleo, la concentración de CO2 aumentó, pero drásticamente. Y esto ha traído como consecuencia el incremento de la concentración de CO2 en atmósfera y el incremento del efecto invernadero. Y a esto nosotros lo conocemos también como el calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nuestro planeta? Se está calentando, tiene mayor temperatura. Y esto es debido a que la radiación IR, infrarroja, no sale del planeta, queda atrapada, ¿ya? Así es. Entonces tenemos acá uno de los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué tipo de radiación absorbe? Lo que pasa acá es que en el día recibimos radiación y en la noche sale una radiación conocida como IR. Y esta radiación IR no sale al espacio exterior, ¿no? Se va a quedar. Debería salir al espacio exterior el IR, la radiación infrarroja, pero no sale, se queda atrapada por los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y vapor de agua, ¿no? Entonces, esto se ha incrementado en los últimos años. Entonces, ahí tenemos el problema. Ahora, trae como consecuencia el incremento de la temperatura del planeta. Se descongelan los polos, el nivel del mar aumenta, desaparecen los nevados, se evapora más agua en el mar, esta evaporación se condensa en la sierra, llueve, entonces va a ir huaicos, cada vez la lluvia va a ser más fuerte, los huaicos van a ser más grandes, entonces va a haber problemas en el futuro debido al calentamiento del planeta, ¿no? El planeta se está calentando. Bien, entonces, efecto de los contaminantes. Uno de ellos, el dióxido de carbono. El incremento del dióxido de carbono es lo que nos trae problemas. Seguimos. Efecto invernadero. Acá tenemos otro gráfico sobre el efecto invernadero. Y acá ponen los gases de efecto invernadero, que son el metano, CH4, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Bien, en el día el sol nos manda diferentes tipos de radiaciones. Llega a la litosfera y en la noche la litosfera emite esa radiación hacia el espacio exterior, pero no sale, queda atrapada, comienza a rebotar acá. Y eso es lo que nos da la sensación de bochorno. No sé si en las noches de verano tienes bochorno, tienes calor. Ese calor es debido a la radiación IR, infrarroja, ¿ya? Y debido a que nuestra atmósfera está saturada por metano, agua y dióxido de carbono. Seguimos por acá. Calentamiento global, ¿no? El efecto de los gases invernaderos aumentado por el hombre. Claro, el hombre, desde la revolución industrial, al quemar carbón y petróleo, ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera. No solamente eso, la industria del cemento también, pues, ¿no? Utiliza la caliza, la calcita, en hornos, lo calienta y libera a la atmósfera CO2, dióxido de carbono. Imagina cuántas fábricas o industrias cementeras habrá en el planeta. Entonces, cada una de ellas libera toneladas de CO2 a la atmósfera. Le podemos acompañar a esto también las pollerías. Claro, las pollerías, quemas carbón para que ese pollito que está dando vuelta esté doradito. Pero ese carbón que se está quemando libera a la atmósfera monóxido de carbono, dióxido de carbono. Y el CO2 aumenta su concentración en la atmósfera, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema, ¿no? Que las pollerías queman carbón, que la industria del cemento someten a altas temperaturas a la calcita o a la caliza, liberando CO2 a la atmósfera. En la siderurgia, en la metalurgia del hierro, se trabaja con coque, carbón que reacciona con oxígeno formando monóxido de carbono, y luego el monóxido de carbono con la hematita, con este óxido férrico reacciona para formar hierro líquido más dióxido de carbono, y este CO2 se elimina por las chimeneas. Entonces la concentración de CO2 está aumentando en el planeta, está aumentando. Y ese es el problema, ¿no? Entonces acá tenemos efecto de gases invernaderos aumentado por el hombre, ¿no? El hombre es el que
ha aumentado drásticamente estos gases de efecto invernadero. Bien, seguimos. Consecuencia del calentamiento global. Bueno, aumento del nivel del agua de los océanos. Claro, se está descongelando los polos norte y sur. Eso va a hacer que las islas también se hundan. No se hundan, sino que el nivel del agua aumente. Entonces la isla va perdiendo terreno. Y las costas también, el nivel del mar va a ir aumentando, ¿no? Y al aumentar la temperatura del planeta van a haber zonas donde había agua, ahora ya no hay agua, se secan, ¿no? Aumento de las zonas desérticas, se ha secado porque la temperatura del planeta ha aumentado, se ha evaporado el agua que había acá. Seguimos. Consecuencia del calentamiento global. Acá vemos pues una foto antes y una foto actual. Antes había hielo, ahora ya no hay. ¿Por qué? Porque el planeta se ha calentado, joder. Deshielo de los polos glaciales y nevados. Acá vemos que hay un huracán, ¿no? Origen de huracanes, ciclones y tempestades más violentas. Claro, al haber un diferencial mayor diferencia de temperatura en diferentes zonas del planeta, unas zonas que están frías y otras zonas que están calientes, entonces se generan los vientos y las tormentas, los huracanes, ¿no? Entonces tenemos un problema ya climático, pues, ¿no? Bien, seguimos. Problema número 5. ¿Qué nos dice? El dióxido de carbono es uno de los principales gases que contribuyen al calentamiento global y su concentración se incrementa cada año. En 1750 era de 280 partes por millón, ppm, mientras que en mayo del 2020, a pesar de la disminución de la actividad industrial debido al COVID, se registró una concentración récord de 417,1 ppm. Con respecto al calentamiento global, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces acá me están preguntando con respecto al calentamiento global. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. El metano y el vapor de agua absorben la radiación ultravioleta reflejada por la Tierra, incrementando el efecto invernadero. 2. Una consecuencia es la aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria y el dengue, en algunas regiones andinas. 3. Una forma de reducir sus efectos es la instalación de sistemas de captura de CO2 en las centrales termoeléctricas. Bueno, ahí están las tres alternativas, verdadero o falso, hay que marcar. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 5? Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Has marcado la A, la B, la C y la D. Analicemos. Veamos, primera pregunta, con respecto al calentamiento global. Pregunta número 5. Dice, el metano y el vapor de agua absorben la radiación ultravioleta reflejada por la Tierra, incrementando el efecto invernadero. Lo que refleja en el día, el Sol nos manda radiación, la litosfera, el concreto, el suelo absorbe esta radiación y en la noche emite esta radiación en forma de IR. IR, no ultravioleta, es IR, infrarrojo. IR. ¿Ya?
Entonces, acá ha puesto ultravioleta, radiación ultravioleta. No es radiación ultravioleta la que es reflejada. La que es reflejada es radiación, diré, infrarroja, IR. Entonces, el metano, el vapor de agua, absorbe la radiación infrarroja reflejada por la Tierra, incrementando el efecto invernadero. Falso, porque no es ultravioleta, pues, ¿no? Falso. Entonces, ultravioleta no es. Dos, una consecuencia es la aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria y dengue en algunas regiones andinas. Claro, lo que pasa es que al haber mayor temperatura, hay ciertos insectos, como los mosquitos, que se desarrollan. Entonces, y estos mosquitos pueden transmitir enfermedades como la malaria, ¿no? Esto sería verdadero. 3. Una forma de reducir sus efectos es la instalación de sistemas de captura de dióxido de carbono en las centrales termoeléctricas. Claro, el detalle es controlar el CO2, que no se vaya a la atmósfera. De alguna forma hay que capturarlo, ¿ya? Entonces, una forma de reducir sus efectos es la instalación de sistemas de captura de CO2. Claro, claro, esa es la idea, capturar el dióxido de carbono en las centrales termoeléctricas. Y eso sería verdadero. La respuesta, falso, verdadero, verdadero, la C. La C es la respuesta. Ya, la C. ¿Se entendió, jóvenes? Alumnos del aula 30, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se está entendiendo? Andrés, Sebastián, Leticia, Lisbeth, ¿se está entendiendo? Leticia dice sí. Andrés dice sí, profe. Aunque lo estoy haciendo un poquito rápido, pues, ¿no? Bien, vamos. Uno más. Efecto de los contaminantes. Hidrocarburos. Por el tubo de escape está saliendo la gasolina. Cuando el motor de este carro ya no quema bien la gasolina sale por el tubo de escape, ¿no? Dice, procede del tubo de escape de automóviles, estos hidrocarburos. Produce el smog fotoquímico. Acá, mira, hay una niebla, ¿no?, densa aquí, ¿no? Produce el llamado smog fotoquímico. Eso son los hidrocarburos. Clorofluorocarbonos, también conocido con el nombre de freones. En un inicio, cuando se diseñaron estas moléculas, no dañaban a los animales, no dañaban a las plantas, ni al hombre, por lo cual se consideraban moléculas ideales. Años después se descubrió que los freones subían a la estratosfera, a 15 kilómetros de altura, y a esta altura estos freones reaccionaban con la radiación ultravioleta formando cloro radical. Este cloro radical reaccionaba con el ozono, formando oxígeno molecular más oxígeno atómico. Y ahí estaba el problema, pues, ¿no? Que el cloro radical iba destruyendo poco a poco al ozono, de tal forma que hemos perdido kilómetros de capa de ozono. Nuestra capa de ozono se ha adelgazado. Entonces diremos que hay un adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá, trae como consecuencia la destrucción de la capa de ozono. Claro, los aerosoles, los freones, los CFC, destruyen la capa de ozono. Seguimos. La capa de ozono. Tenemos acá la estratosfera. Entonces tenemos una capa que nos protege de la radiación ultravioleta. El Sol nos manda radiación ultravioleta, UV. Esta radiación ultravioleta tiene la capacidad de romper un enlace químico. Entonces, ese es el problema de la radiación ultravioleta. Entonces, nosotros tenemos aquí un enlace A, enlace B. Entonces, la radiación ultravioleta puede romper este enlace químico entre A y B. Por eso es el peligro de esta radiación. Ahora, en la capa de ozono, el ozono reacciona con la radiación ultravioleta y no deja que pase al planeta, pues, ¿no?, a la litosfera o a la hidrosfera. No deja que pase esa radiación ultravioleta. Entonces la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta, el UV. ¿Ya? UV significa U de ultra y V de violeta. Es una radiación de alta energía capaz de romper un enlace químico. Por eso no es recomendable que vayas a la playa y te estés soleando, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tu piel va a estar expuesta a radiación ultravioleta. Actualmente, ya en el Perú tenemos altas concentraciones de radiación ultravioleta, por lo cual no se recomienda ir a la playa.
a la larga tu piel puede alterarse, ¿no? El ADN que está en tu piel se altera y puedes desarrollar algún tipo de enfermedad sobre la piel. Bien, y eso sería, acá tenemos a los freones. El freón, ¿no? Que llega a la estratosfera, va a reaccionar con la radiación ultravioleta y va a formar el cloro radical. Y el cloro radical que se genera con él es lo que destruye la capa de ozono. Seguimos. Acá está un mecanismo, dice, ¿no? Acá tenemos al freón 12, que se separa del átomo de cloro, el cloro radical. Entonces tendríamos aquí que el cloro, este freón con la radiación ultravioleta forma el cloro radical. Y este es el problema, ¿no? Que se genere este cloro de acá. Y este cloro radical reacciona con el ozono formando oxígeno. Ya hemos destruido este ozono y lo hemos transformado en oxígeno. Y otro cloro radical destruye esta molécula de ozono y se transforma en oxígeno. O2, de triatómico se transforma en diatómico. Y así sucesivamente, ¿no? Acá está, mira, cáncer a la piel, manchas a la piel, ese es el problema de la destrucción de la capa de ozono. Vas a ver que las personas van a comenzar a desarrollar manchas en la piel. Y esas manchas de la piel es debido a que está expuesto a la radiación ultravioleta. En otros casos, tenemos acá las cataratas en los ojos. Entonces, el ojo es dañado por la radiación ultravioleta. Muy bien, seguimos entonces. Una diapositiva más. Consecuencia de la destrucción de la capa de ozono, destrucción del plancton marino. Entonces, en el mar, el plancton es dañado por la radiación ultravioleta. Y acá tenemos que las plantas que reciben radiación ultravioleta tienen la destrucción del proceso proteico de las plantas. La plantita acá, mira, está verdecita y acá ya no está verde, está seca, pues, ¿no? Debido a la radiación ultravioleta. Esas son consecuencias de estar destruyendo la capa de ozono. Acá tenemos ozono, ¿no? Ozono, cómo afecta a las hojas, mira, ¿no? Ha sido afectada, ¿no? Decoloración y necrosis de la hoja, debido al ozono. Los pulmones en el ser humano, ¿no? Vemos cómo la inflamación de células se recubre en los pulmones, agrava las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Entonces tenemos un problema con el ozono para las personas que respiran ozono, ¿no? Ahí está. Esas son las consecuencias. Problemas en pulmones. Problema 6, ¿qué dice? La destrucción de la capa de ozono es un fenómeno global. Por ejemplo, el agujero, entre comillas la palabra agujero, de dicha capa en la Antártida aumenta su área en primavera, siendo en octubre del 2020 igual a 24 millones de kilómetros cuadrados, la más grande de la última década. Con respecto a la destrucción de la capa de ozono, indique la alternativa incorrecta. A. Se debe a la acumulación de los CFC y HCFC en la estratosfera. B. Debido a ello, aumenta el paso de radiación ultravioleta a la Tierra. C. Una consecuencia es la aparición de manchas en la piel. D. Es causada por la liberación de flúor atómico de los CFC y HCFC. ¿Qué marcarías? La A. Muy bien, vamos a publicar resultados para ver qué has marcado. La A, la C y la D. Analicemos. Nos están hablando con respecto a la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Con respecto a la destrucción de la capa de ozono. Tenemos, se debe a la acumulación de los CFC y HCFC en la estratosfera, y esto sería verdadero. ¿No? Los CFC son los freones, los que generan el cloro radical.
B, debido a ello aumenta el paso de radiación UV a la Tierra. Claro, al estar ocurriendo una destrucción de la capa de ozono, la radiación ultravioleta se está filtrando. Eso es verdadero. C, una consecuencia de la aparición de manchas en la piel. Claro, la radiación ultravioleta nos causa manchas en la piel. D, es causado por la liberación de flúor atómico de los CFC. No es flúor, diremos que es el cloro atómico. No es el átomo de flúor, es el átomo de cloro, no el cloro radical. Entonces, esta alternativa sería la falsa. La respuesta, la D. Vamos, una diapositiva más. Seguimos. Efecto de los contaminantes, detergentes. Acá, mira, tenemos los detergentes que tienen a los polifosfatos. En un medio natural, ahí está, los pececitos. Eutrofización o eutroficación. La eutrofización es el crecimiento excesivo de plantas acuáticas, de algas que se desarrollan. Entonces, al generarse una capa de vegetación, no dejan pasar la luz, hay poco paso de luz. Acumulación de nutrientes provoca un crecimiento desmedido de plantas y algas. ¿No? Acá está, ¿no? Falta de oxígeno, ya no hay oxígeno, los peces mueren, ¿no? No se descomponen, liberando toxinas. Exceso de desechos por falta de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la eutrofización, ¿qué cosa es? Es el crecimiento de plantas acuáticas, de algas, debido a que el agua, la masa de agua ha recibido nutrientes, ¿no? Nutrientes, que vienen en los detergentes, que son los aditivos que se agregan a los detergentes, los llamados polifosfatos. Ahí está. Vamos, una diapositiva más. Pregunta 8 dice, la eutrofización implica el envejecimiento o muerte de un lago o parte de un río. Este proceso se acelera cuando se vierte un exceso de nutrientes de plantas o cuando estos son arrastrados por las lluvias y la escorrentía. Con respecto a la eutrofización, seleccione la alternativa incorrecta. A. Se acelera por el exceso de nitratos y fosfatos. La pregunta 8, ¿no? O sea, nos estaban preguntando por la eutrofización, el crecimiento excesivo de plantas acuáticas. Lo vamos a poner por acá. Con respecto a la eutrofización, ¿no? ¿Qué sería entonces? Dice, se acelera por el exceso de nitratos y fosfatos. Bueno, sí, esto es verdadero. Esto sería verdadero. B, produce la disminución de la concentración de oxígeno. Claro, cuando estos fosfatos, nitratos entran en el agua, la concentración de oxígeno disminuye debido a que es desplazado el oxígeno. Esto también es verdadero. C, causa la proliferación de bacterias anaerobias, las cuales producen mal olor. Claro, como no hay oxígeno, ahora las que predominan son las anaerobias, ¿no? Frente a las aerobias. D, es generado solo a partir de fuentes antropogénicas o humanas. La eutrofización, no. La eutrofización también puede ser de tipo natural. ¿Por qué? Porque el suelo tiene fósforo, el suelo tiene nitrógeno. Entonces, de forma natural se está lixiviando, se está extrayendo del suelo fósforo, nitrógeno. Entonces, no podríamos decir que su clasificación solamente es de fuente antropogénica, causada por el hombre. No, también la naturaleza participa. Entonces, acá dice la pregunta 8, ¿es generado solo a partir de fuentes antropogénicas? No, también hay eutrofización natural. Esto sería falso. Como me pedían la incorrecta, la respuesta es la D. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí sería la D, ¿no? La que es incorrecta. Listo, seguimos. Uno más. Pesticidas, acá están fumigando, mira, la plantación está fumigando, la persona que está fumigando está bien protegida, mira, está bien protegida. Funiga, pero esta funigación está en el producto y tú lo compras y no lo lavas. Algunos el melocotón se lo frotan nomás en el pecho, en el polo,
o en la chompa. Entonces, jóvenes, ¿cómo vas a hacer eso? No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque este pesticida, este plaguicida, no sale así nomás, por frotación no va a salir. Por eso yo lo lavo con agua, tampoco con agua, hay que pelar la pera, hay que pelar la manzana, hay que pelar el melocotón, porque la cascarita es la que contiene al pesticida. ¿Ya? ¿Qué trae como consecuencia estos pesticidas? ¿De qué se sospecha? Trae como consecuencia enfermedades neoplásicas. ¿Y qué cosas neoplásicas? Cáncer, cáncer al pulmón, cáncer al hígado, cáncer a la piel, cáncer al hueso, cáncer a la sangre, cáncer al cerebro. Entonces tenemos problemas con los pesticidas. ¿Ya? Entonces la recomendación es tratar de evitar de consumir las cáscaras, ¿no? Que contienen a este pesticida. Bueno, claro, no sabemos qué pesticida se ha utilizado. Hay pesticidas que en una semana desaparecen y otras que desaparecen en 2 meses y otras demoran 3 meses o 3 años en biodegradarse. Y eso es lo que no sabemos, qué tipo de pesticida se ha usado. Bien, efecto de los contaminantes. Entonces, cuidado con los pesticidas que son los responsables, sospechosos de los cánceres. De él se sospecha que se desarrollan los llamados cánceres. Bien, seguimos. Potabilización del agua. Tenemos acá el represamiento del agua, el cribado, sedimentación, precloración, embalsamiento, floculación, coagulación, decantación, desinfección, almacenamiento y distribución a los hogares. Es todo un proceso la potabilización del agua. Tenemos por acá la definición, potabilización del agua. Se denomina así el tratamiento de aguas naturales para dedicarlas al consumo humano. Dicho tratamiento incide en aspectos físicos. El producto final no debe ser turbio. Químicos. El agua para el consumo humano debe tener una concentración mínima de sustancias que puedan dañar la salud. Y biológicos. El agua potable debe estar exenta de microorganismos patógenos. Bueno, el contaminante físico se elimina con el cribado y con la sedimentación de arenas. El contaminante químico se elimina con la coagulación o floculación. Cuando se agregan coagulantes como el alumbre, el sulfato ferroso o el sulfato férrico, ellos van a hacer que las partículas se atraigan. Mayor fuerza de atracción, se aglomeren, forman partículas más grandes, pero también estos coágulos absorben y atrapan a los contaminantes químicos. Plomo, mercurio son atrapados por estos coágulos y así se elimina el contaminante químico. El contaminante biológico lo elimino con cloro. El cloro es tóxico para las bacterias causantes de enfermedades. ¿Ya? Entonces, de esas tres formas eliminamos al contaminante físico, químico y biológico. Seguimos. Proceso de potabilización, represamiento de las aguas de río. El agua debe ser apartada de su canal natural, almacenada y dirigida a las instalaciones donde será procesada, ¿no? Entonces hay que desviar de su canal natural al agua del río. Separación de sustancias voluminosas, por ejemplo, llantas, arbustos, bolsas de basura, botellas de plástico. El agua pasa a través de rejas con el objeto de retener troncos, rocas, cañas, etc. A este proceso físico se denomina cribado. Entonces, ¿qué cosa es el cribado? El cribado es cuando colocamos rejas, pasa el agua y no pasa pues estos cuerpos voluminosos, pues, ¿no? Botellas de plástico, ramas. Sedimentación de arena. Lo que se hace es estancar el agua durante un tiempo, de tal forma que las partículas grandes que son afectadas por la gravedad sedimenten. Va a haber un proceso de sedimentación. Luego viene la precloración. Consiste en la adición de cloro al agua para disminuir drásticamente su carga bacteriana. Se utiliza cloro por ser una sustancia tóxica para los microorganismos causante de enfermedades, ser relativamente barato y de fácil aplicación. El cloro en medio acuoso presenta las siguientes reacciones. Va a formar el ácido hipocloroso, hipoclorito, y el cloro formaría el ácido hipocloroso. Las especies ácido hipocloroso e hipoclorito en el agua constituye lo que se denomina cloro libre, disponible o residual de cloro libre. Como desinfectante, el ácido hipocloroso es más efectivo que el ion hipoclorito. Por ello, la desinfección más letal con cloro ocurre a pH bajo, es decir, en medio ácido. Y tenemos nuevamente el embalsamiento. El agua clorada es almacenada en estanques reguladores con el objeto de asegurar una producción continua durante varias horas. Coagulación y floculación. Como el agua tratada hasta este momento retiene partículas muy finas, en otras palabras, partículas de tamaño microscópico en suspensión, que son los que ocasionan la turbidez
es necesario eliminarlas. Debido a su tamaño, estas partículas demoran mucho en sedimentar o simplemente no sedimentarían. Por lo tanto, se le debe agrupar en partículas de mayor tamaño, flóculos, a fin de que sedimenten fácilmente. Con este objeto se añade el agua, sustancias coagulantes, que promueve el incremento de las fuerzas de atracción entre partículas y se aglomeren. ¿Quiénes son ellos? El alumbre, sulfato de aluminio, sulfato ferroso, sulfato férrico y la cal, que es el hidróxido de calcio. Decantación, filtración, desinfección y almacenamiento. Pregunta 10. Dice, con respecto a la potabilización del agua, acá está, potabilización del agua. ¿En el cribado se separan las partículas de menor tamaño? No, falso. Las de mayor tamaño, botellas de plástico, bolsas, ¿no? ¿Los coagulantes aumentan la fuerza de repulsión? ¿Aumentan la fuerza de repulsión? No, aumentan la fuerza de atracción, ¿no? Se atraen más. No aumenta la fuerza de repulsión. Esto sería falso, jóvenes, falso. La eliminación de bacterias se produce mediante la cloración. Verdadero. Agregamos cloro para eliminar la carga bacteriana. Falso, falso, verdadero. La respuesta, la C, jóvenes, la C. Bueno, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Les dejo la encuesta docente para que me califiquen. ¿No? Ahí está. Si te gustó la clase, ya sabes, marca la A. Bien, ha sido un gusto compartir contigo la clase de química. Te deseo éxitos. Ya, practica, practica, practica. Aumenta tu velocidad, tú que ya sabes, tú que tienes base, ¿ya? Bueno, jóvenes, faltaría acá las claves de los propuestos. 1A, 2D, 3D, 4C. Listo, jóvenes. Eso ha sido todo, jóvenes. ¿Ya? Nos vemos. Éxitos. Nos vemos en la universidad, jóvenes.